Bien, buenos días. De nuevo, gusto saludarlos. No sé si usted se dio cuenta, esta semana el presidente de la República, por mandato constitucional, tuvo que dar su reporte de labores ante la Asamblea Legislativa. Le corresponde hacerlo todos los años. El presidente llega y, como es usual en un tipo de rendición de cuentas, pues alguien va a presentar su informe de labores. Y va a decir, lo que yo prometí, aquí está cumplido, lo que yo prometí, lo cumplimos de esta manera. Obviamente, como es natural, esto es política, entonces los partidarios de la bancada oficialista van a decir, sí, cumplimos. Los contrarios, la oposición, va a decir, no cumplieron nada. Porque eso es básicamente la dinámica política del día de hoy. Pero adicionalmente, sea cual sea el esquema de cumplimiento, es típico que las personas quieran volver a ver hacia atrás y decir, yo cumplí con lo que dije que iba a hacer. Lo que correspondía para el momento, lo fui haciendo, este es mi cumplimiento. Y hoy nos vamos a adentrar en Lucas capítulo 2, donde vamos a ver a José y María, los papás de Jesús también, y a Dios mismo cumpliendo las cosas que había dicho recientemente y hace mucho tiempo que iba a cumplir. Y por eso hoy hablamos de Lucas capítulo 2, que se llama cumplimiento. Si les parece, oramos y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites venir ante ti, Señor. Nos presentamos como quien no tienen mérito propio para venir ante ti, sino que confían plenamente en el mérito de Cristo, en su obra, su justicia, Señor, para poder venir ante ti con confianza a buscar gracia y misericordia. Te agradecemos la posibilidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos que podamos ser como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se les decía era cierto, Señor. Y adicionalmente te pedimos que podamos ser siempre guiados e iluminados por tu Espíritu Santo en la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como usted bien acaba de conversar con las personas, venimos de ver Lucas 1 y Lucas 2 por las últimas semanas. De hecho, en realidad desde el mes de marzo. Y hemos estado viendo diferentes partes del capítulo que por aquí escuchaba a alguien conversando, decía, hay un tema de testigos. Claro, testigos es un tema importante en esos capítulos iniciales de Lucas. La gente está viendo lo que está pasando y está dando su testimonio. En la semana pasada hicimos hace 3 semanas hicimos un break para la resurrección, y la semana pasada Diego continuó con el nacimiento de Jesús, cuando estuvimos haciendo la actividad de los bautismos también. En el nacimiento de Jesús vimos cómo los ángeles se aparecen y hay cantos y la gente está contenta y se está cumpliendo lo que ángeles dijeron que iba a suceder. El día de hoy vamos a ver otra serie de elementos de cómo José y María están cumpliendo tantas cosas que correspondían, y una interacción con 2 personajes nuevos que no conocíamos. Se llaman Simeón, se llama Ana. Hoy vamos a verlo en 5 puntos y hoy me salió poder hacerlo todos con C. Entonces, si usted me está siguiendo en la aplicación de la Biblia, las notas del día de hoy, 5 puntos que vamos a ver. Número 1, cumplimiento. Número 2, cambio y continuidad. Número 3, consideraciones sobre el cumplimiento y el cambio. Número 4, Cristo Jesús. Y número 5, conclusiones para la vida práctica. 5 puntos, todos con C, hasta el número 5. Eso no me había dado cuenta hasta ahorita. Para que usted pueda recordarlos y llevárselos a su casa. Lucas capítulo 2 comienza con un tema que tiene que ver con el cumplimiento. Así que si usted tiene su hojita, véalo conmigo. Dice que cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. El primer punto que yo quiero ver el día de hoy es que este texto, Lucas nos está dando mucha claridad acerca del cumplimiento con la ley. La ley de Moisés era ese texto que había sido entregado 1400 años antes de que se escriba Lucas, en el cual se le indicaba a los israelitas que acababan de salir de Egipto cuál era la manera en la que debían vivir, cómo debían además acercarse a Dios, cómo era la forma en la cual podían acercarse a Dios, que lo establecía con claridad el Levítico. Y eso establecía adicionalmente una serie de leyes y preceptos, 614, si no me equivoco, para ser exacto, preceptos que ellos debían cumplir. Y aquí vamos a ver cómo en Jesús están cumpliendo una serie de elementos. Así que el día de hoy voy a moverme un poco por Lucas. Si usted tiene su Biblia ahí, ojalá me pueda seguir porque voy a hacer varias referencias, incluso a otros capítulos, pero siempre en Lucas.
Versículo 22 dice: cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo. O sea, hay un tiempo que debía pasar, hay un tiempo en el cual debían estar en purificación. José y María lo cumplen. Versículo 23: así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Versículo 27, sígalo conmigo más abajo, dice, nos habla de esta persona Simeón y dice: movido por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Y finalmente en versículo 39 nos habla acerca de que después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. No es casualidad. Usted escribe de esta manera, una de dos: o Lucas solo conocía una palabra y era la palabra cumplir, o nos está queriendo hacer énfasis para que el lector, especialmente el destinatario original, pueda verlo y decir: aquí hay algo que tiene que ver con cumplimiento. Definitivamente hay una intención de que alguien está cumpliendo, pero no solo es la ley lo que se está cumpliendo, sino también lo que Dios mismo había dicho. Retome conmigo el versículo 21. Dice que cuando se cumplieron y lo circuncidaron, en cumplimiento del deber de circuncisión, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ahora, no dice la palabra cumplimiento de manera explícita, pero el ángel sí le había dicho a María: le vas a poner por nombre Jesús. O sea que este es el cumplimiento, no necesariamente de un precepto de ley de hace 1500 años, sino de lo que había pasado hace unos cuantos meses, hace 9 o 10 meses. Era el tiempo que tenían. Número 1. Y adicionalmente en el 26, si usted lo ve conmigo, a Simeón, que es este otro personaje justo y devoto, dice el 25, el Espíritu estaba con él, y dice el 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo. Y efectivamente Simeón llega a ver a Jesús y lo toma en sus brazos. Nuevamente, Dios había dicho algo y se está cumpliendo en este momento. Hay una intención clara de Lucas en enfatizar que lo de hace poquito y lo de hace 1500 años está encontrando cumplimiento. Ese es el primer punto que yo quiero que tengamos en mente. Voy a ir al segundo, de cambio y continuidad, y luego lo amarramos con un lacito para hacernos la pregunta obvia, que es: ¿por qué Lucas nos está diciendo con tanto énfasis que hay un tema de cumplimiento? Y como vamos a ver ahorita en este segundo punto, un tema de cambio. Punto número 1, con la primera C, cumplimiento. Punto número 2, cambio/continuidad, las dos con C, que dice, aquí usted lo puede ver en las notas, resulta ser que vamos a identificar aquí unos personajes nuevos, y en estos primeros capítulos de Lucas hay personajes del antiguo pacto que están aceptando esto que viene en el nuevo pacto. Vean los personajes que conocemos hasta el momento en Lucas 1 y en Lucas 2. Número 1, los mayores, los de mayor edad, Zacarías y Elizabeth. Sabíamos que eran una pareja ya entrada en años, que no habían podido tener hijos. Elizabeth era estéril, pero sabemos de ellos que eran personas viejas. Capítulo 1 lo vimos, estaban entrados en años. Adicionalmente, vea a Simeón, dice el 26, el Espíritu estaba con él, le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Ahora, voy a ser justo con el texto, no dice per se que Simeón sea viejo, pero si está próximo a morir, podemos entender que pues estaba entrado en años. Si usted no lo cree, pues podemos discutirlo después. A mí me da la impresión de que podemos partir de la idea de que tenía sus añitos. Y adicionalmente vemos a Ana. De Ana sí sabemos con toda claridad, versículo 37, que después de que ella vivió con su esposo, se casó joven, vivió 7 años, permaneció viuda hasta los 84. O sea, de Ana sí sabemos que tenía ya su buena edad. Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, los adultos ya mayores. Pero a su vez se contrasta con la historia que está empezando con otros personajes de Lucas 1 y Lucas 2, que son José y María. María es una adolescente cuando esto está pasando en Lucas 1 y Lucas 2. José es posible que sea mayor, pero probablemente tampoco de la edad de Simeón ni de Zacarías. O sea, es esa nueva escuela, eso nuevo que viene.
José y María, y por supuesto ni qué decir Juan y Jesús, que son literalmente en Lucas 1 y Lucas 2, bebés. Mayores y jóvenes. Adultos entrados en años, jovencitos. Los mayores, eso sí, póngale atención, son descritos como justos y devotos. O sea, estos no son gente entrada en años que era gente mala, malos representantes de la dinámica del antiguo pacto. No, estos son justos y devotos. Ve al 25, dice que Simeón era un hombre justo y devoto. Ve a Ana en el 37, si usted lo ve conmigo, dice que Ana permaneció viuda, nunca salía del templo, día y noche adoraba a Dios, véalo por acá, y adoraba a Dios con ayunos y oraciones. O sea, era alguien que eran buenos representantes del judaísmo de su época. Estamos viendo, y ni qué decir Zacarías y Elizabeth, que en el capítulo 1 se nos dijo que eran personas íntegros, intachables delante de Dios, decía Lucas 1. O sea, tenemos a unos buenos representantes que cumplían la ley, pero vea qué interesante lo que está pasando con Simeón, con Ana, con Zacarías y con Elizabeth. Los 4 buenos representantes del antiguo régimen, como decían los franceses en el tiempo de la Revolución, todos abrazan lo que está pasando en Jesús de manera novedosa. O sea, ninguno de ellos, un buen judío, un judío devoto, está rechazando lo que se presenta en Juan, lo que se presenta en Jesús, sino que más bien parecen ser entonces esa continuidad, pasamos del esquema anterior y abrazamos el esquema nuevo, que a su vez es nuevo como tal. Jesús va a decir con toda claridad en Lucas 16, si usted lo tiene por ahí puede seguirme, Lucas 16, también lo tiene en la aplicación de la Biblia. Está hablando con los fariseos y le dicen el 16, versículo 16 también, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ojo la dinámica y por eso le puse cambio y continuidad. En este momento histórico está sucediendo una modificación de la dinámica del pacto que Dios está estableciendo, que viene a ser nuevo en Jesús. Pero a su vez, los mejores representantes que encontramos del esquema antiguo están abrazando ese nuevo régimen, ese nuevo pacto, ese nuevo esquema. ¿Se entiende? ¿Resulta claro? Sí. Es un argumento un poco difícil de hacer, pero la dinámica que está detrás es, Lucas no parece ser casual con esta indicación. Nos está mostrando personas mayores, buenas, y está haciendo esa transición en los primeros capítulos, esa continuidad. Y obviamente la pregunta, punto número 3 es, ¿por qué? ¿Por qué Lucas nos muestra esto? Consideraciones sobre el cumplimiento y sobre el cambio. Y este es el argumento, me parece, que trata de amarrar los 2 puntos que estamos viendo para que tenga un sentido para nosotros. ¿Por qué Lucas está siendo tan intencional en mostrarnos en Lucas 1 y 2 estos puntos? Yo voy a hacer este argumento, usted lo puede analizar, si le parece que está suficientemente sustentado bíblicamente, lo puede creer, si le parece que no está sustentado bíblicamente con la fuerza suficiente, lo puede debatir con toda tranquilidad. Mi argumento, el pensamiento que les planteo es que tiene que ver con el destinatario de Lucas. Recuerde que Lucas 1, excelentísimo Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien ponerte todas las cosas por orden para que las conozcas como sucedieron. Teófilo es un nombre no hebreo, es un nombre del mundo helénico. Teófilo se entiende que es probablemente un romano, y un romano con buena capacidad económica, que entienden algunos teólogos, posiblemente puso el dinero para que Lucas fuera a hacer la investigación. Por eso el título de excelentísimo no es común. Es como decirle a alguien hoy su majestad, eso no se lo dice a todo mundo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta dinámica que está pasando con Lucas a Teófilo, Lucas parece querer hacer este argumento. Teófilo, vos, un romano, que sabes lo que está pasando en este momento en el Imperio Romano, no vayas a creer que esto del cristianismo empezó como una secta, sino date cuenta
de que esto del cristianismo es la continuidad del proceso judío, pero renovado en un pacto nuevo que tiene lugar en Jesús. Voy a hacerlo con detalle nuevamente. Jesús es el cumplimiento de lo que eventualmente venía de previo. Teófilo recibe este texto, esto que estamos viendo de Lucas, en los años 60 después de Cristo, y tiene 30 años de estar escuchando que algunos que les llamaban cristianos llegaban a un lugar, se metían a la sinagoga, se armaba un burumbum, a veces se peleaban, les tiraban piedras, arrestaban a algunos, y podía sentirse como que el cristianismo era un acto de sublevación. El cristianismo venía a atacar a ese judaísmo que era una religión ya establecida, ya aprobada por el Imperio Romano, y que hasta ese punto todavía tenía bastante aceptación. Sin embargo, para Teófilo podría ser una idea pensar que el cristianismo tenía un carácter de secta, un carácter de confrontación, y la idea esencial que me parece Lucas está presentando en el capítulo 1 y 2 a Teófilo en su contexto como destinatario directo es que más bien Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas que se habían establecido. Eso que Lucas sabe que pasó porque nos lo relatan Hechos, ese montón de eventos en las sinagogas con disputas y con lo que pasaba entre judíos y cristianos y Pablo, por ejemplo, no es un rechazo del orden previo. No es que lo que Ana, Simeón, Zacarías y Elizabeth habían vivido era todo negativo y debía descartarse, sino más bien que es el cumplimiento de lo que ellos habían tomado, la mejor manifestación de eso que ellos habían aceptado. Esto también lo puedo sustanciar con que al final de Lucas, él nos da lo que Diego y yo comentábamos en el podcast episodio 69, que usted puede revisar, un criterio de interpretación bíblica sobre Lucas mismo, que es que Jesús está con los caminantes a Emaús en capítulo 24 y les comenta cosas y se da cuenta que ellos algo no entendían y les dice, usted lo tiene también aquí conmigo, lo puede revisar, qué torpes son ustedes con los dos que estaban caminando, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y ojo el 27, y esta es clave como elemento de interpretación del Antiguo Testamento a como Lucas lo usa. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. O sea, ¿qué hace Jesús con estos caminantes a Emaús? Les dice, vea, ustedes tienen un libro con estas, si tienen el app de la Biblia, sí, aquí tenemos el app de la Biblia, sáquenla, abran el Antiguo Testamento, vea este pasaje, habla de mí. Bueno, ahí no sabían que era Jesús, pero habla del Cristo. Vea este pasaje, habla del Cristo. Vea este pasaje, habla del Cristo. Les dice, les manifiesta, les muestra cómo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús. Y por ende entonces, cuando vemos a Lucas ahora en los capítulos anteriores, en el 1 y el 2, haciendo un énfasis en que Jesús cumple, es para decir que lo que vino antes no es basura que había que desechar, sino que más bien Jesús no llega a abolir la ley y los profetas, llega a cumplir la ley y los profetas, para que ustedes y yo no tuviéramos que cumplir algo que de paso nunca íbamos a poder cumplir. El argumento de por qué Lucas está haciendo esto, cumplimiento, cambio, continuidad, me parece que tiene que ver con que, como les pongo aquí, hay un cambio en el pacto, pero Jesús representa el cumplimiento que da continuidad al antiguo pacto con el nuevo. No hay un conflicto per se entre ambos pactos, sino más bien un cambio en su momento para darle esa comprensión continua. Lucas entonces nos muestra y nos mostrará también en el capítulo 5 acerca de cómo el pasaje famoso de los odres viejos y los odres nuevos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto, llegaremos a él. Básicamente lo que está diciendo es, hay algunos que están tan aferrados al antiguo pacto que lo consideran mejor que el nuevo. Los que ya lo han probado, algunos que lo han probado, no consideran que sea mejor este nuevo. Dicen, es mejor el vino añejo, me gustaba más. Y en esta dinámica entonces vamos a entender por qué Jesús va a representar una persona
que sea piedra de tropiezo para algunos. Porque para algunos Jesús no es ese Mesías esperado, sino que para algunos también va a ser algo que ellos rechacen. Y ese es precisamente el siguiente punto al que quisiera que avancemos, que es Cristo Jesús. Punto número 4, Cristo Jesús es, ¿quién es este Jesús del cual hablamos? O sea, ¿qué nos dice este pasaje acerca de Jesús? Pues lo primero es, obviamente, que ha estado cumpliendo, que es la continuidad, pero vea lo que pasa con Simeón. Quisiera enfocarme por un momento en Simeón. Él sabía que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Vea el versículo 26. Fue al templo, llega Jesús, le pide el niño. Supongo que en esa época usted pedía un niño y se lo daban, así sin conocerlo, sin saber quién era, se lo dan, agarra al chiquito, lo toma en brazos, bendice a Dios. Y ojo lo que dice. Dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Vamos con detalle a ver qué se dice de Jesús en este pasaje de Lucas. Lo primero es que su nombre como tal es Jesús, que en hebreo probablemente era Yeshua, algo como Josué, que significa Dios salva, o la salvación es de Dios. O sea, ya de inicio con el nombre sabemos que iba a ser alguien que tenía que ver con salvación como tal. Número 1, pero Simeón lo ve aquí y dice, han visto mis ojos tu salvación, haciendo una referencia a lo que el nombre de Jesús podría tener que ver. Pero adicionalmente vea cómo este Jesús es un Jesús, se los puse acá, que incomoda. En mi opinión, este es un Jesús que, ¿quién Él es? Maravilla a sus padres, los deja maravillados por lo que se decía de Él, pero no es necesariamente el Jesús que hubieran esperado. Razones. Número 1, versículo 32 dice, luz que ilumina a las naciones. Ya de inicio para los judíos eso puede ser complicado. Como que las naciones. ¿Por qué plural? Si solo hay una. Dios solo ha tomado a una y es Israel, su viña, su hijo, su prometida, su esposa. ¿Por qué las naciones son alumbradas por esto? Número 1. Número 2, le dice Simeón a María, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición, y ojo el 35, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Aquí tenemos bastantes niños y siguen habiendo cada vez más, lo cual es bueno, qué bendición. Ahorita eso. Dicen que ya toca. Vamos a ver, voy a hablar con Paula. Imagínense las que son mamá. Usted termina de parto, cualquier método, y en ese momento llega la enfermera o el enfermero o el doctor o la doctora y le dice esto. Su hijo, luz para las naciones, va a causar la caída y el levantamiento de muchos. Es más, va a revelar las intenciones de muchos corazones. Y para cerrar, le dice, en cuanto a usted, señora, una espada le va a atravesar el alma. Con razón dice el 33 que el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Claro, ¿cómo no? Imagínense esa reacción. Hablo a las mujeres, por supuesto, pero pues los hombres, digamos, en el proceso, los que son papá, claro, ¿cómo no? Imagínense pensar que usted llega y le dicen eso de su hijo. Y usted se le olvida darle leche el día siguiente. Qué pelada. Y yo en 8 no solo se le olvida darle leche, en 8 vamos a ver que se les olvidó del todo. O sea, en 8, usted no andaba con el Hijo de Dios. No, yo pensé que lo andaba. El Hijo de Dios, qué pelada. Es un Jesús que, claro, a José y a María les tiene que haber llegado de choque. Pero es un Jesús que yo siento que para los mismos israelitas los incomodaba en diferentes maneras. Está para crear oposición, para la caída y el levantamiento de muchos. O sea, de inicio sabías que este no iba a ser necesariamente el que todos iban a amar. Imagínense María, con razón la Biblia nos dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Imagínense usted como un niño diciendo, como que caída y levantamiento de muchos. Pero me dijeron que era Yeshua, el Salvador. ¿Cómo está lo de caída?
¿Cómo está lo de manifestar las intenciones de los corazones? Y sobre todo, por supuesto, sobre todas las cosas, ¿qué es eso del que una espada te atravesará el alma? Sobra decir que María, al frente de la cruz, los últimos momentos de Jesús en su vida acá, de su obra, yo no me puedo imaginar otra forma de describirlo para una mamá, ver a su hijo crucificado como un criminal, que no sea decir, una espada le atravesó el alma a María. Por supuesto que el nivel de tristeza, hace poco veía La Pasión de Cristo con mi esposa, que nunca la había visto, mala idea mía, por supuesto, una película muy dura, y Paula obviamente en esa escena de María está de frente a Jesús, es muy chocante, es muy fuerte, siento yo, para cualquier persona, pero sobre todo pienso que para las mujeres. O sea, imagínense ustedes ver a su hijo en esa circunstancia. Una espada atravesando el alma, por supuesto. No veo cómo más. Así que la línea es, para los de Israel, caída y levantamiento, no necesariamente lo que esperaban. María, incluso para vos, no necesariamente lo que esperabas, este niño que tenés aquí. Y para los corazones y demás, manifestando intenciones. Es un Jesús que es un Dios que salva. Dios, la salvación es del Señor, pero a su vez no es el que todos esperaban que fuera. Usted lo ve en Lucas capítulo 9, 20 y 22 al 22. Jesús está hablando con sus discípulos, famoso pasaje, les dice: ustedes, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, los discípulos le dicen: bueno, nos dicen que usted es tal, y otro es tal, y otro es tal. Jesús dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y le responde Pedro: Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, le dice en Mateo, no en Lucas. Y Jesús les dice: no le digan esto a nadie. Usted dice: bueno, Pedro la pegó. Acto seguido, en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, ¿qué es lo siguiente que dice Jesús después de: vos sos el ungido? Cristo significa eso, el ungido de Dios. La pegaste, vos sos el que estábamos esperando por décadas, siglos, generaciones, familias. Lo siguiente que les dice es: nuevamente, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario, escuche bien, que lo maten y que resucite al tercer día. O sea, si algo tenía este Jesús, es la capacidad de no ser lo que esperaban que fuera, sino ser lo que Él es. Y punto. Lo que Él decidía hacer, lo que Él le correspondía hacer. No las expectativas que su mamá, los israelitas o sus discípulos tuvieran de Él. Jesús es quien Él es, como se nos revela, y no quien nosotros queramos que Él sea. Punto número 1, vimos el cumplimiento de las cosas que han estado pasando. Lucas haciendo un esfuerzo en decirnos, como en el 39 aquí, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley. Vimos a Jesús y a sus padres cumpliendo. Vimos un cambio en el pacto. Lucas 5 con el tema de los odres nos lo da a entender. Hasta Juan, de cierta manera, y desde entonces el reino de los cielos y sus buenas noticias son predicadas. Vimos adicionalmente que el antiguo régimen está casi que de manera literaria decayendo, porque sus representantes son 4 señores de edad avanzada cuyas vidas físicas están decayendo. Es como que Lucas está siendo un muy buen escritor y un gran literario para decirnos: vea, lo que había está pasando, se está acabando. Y lo hace por medio de mostrarnos que la vida de ellos se estaba acabando. Y a su vez nos dice: lo nuevo viene, y lo nuevo se manifiesta en jovencitos. A través de las edades de los personajes nos muestra ese bajón y esa subida. Vimos cambio y vimos continuidad, para también sí decir cómo estos últimos representantes no se opusieron, sino que abrazaron lo que habría de venir. Y adicionalmente vimos a este Cristo Jesús, que es quien Él era, y no lo que necesariamente todos esperaban que Él fuera. Espero que usted haya podido tomar notas en la parte de interpretación. Hacemos algunas cuantas aplicaciones específicas sobre este tema. Número 1 es manteniendo una perspectiva bíblica de Jesús. Este es directo para nuestras vidas, me parece, de una manera muy sencilla.
manteniendo una perspectiva bíblica de Jesús en esta congregación, hacemos un esfuerzo en estudiar la vida de Jesús. Lo hacemos con un currículum que nos lleva a hacerlo de manera cronológica, pero hacemos un énfasis en que Jesús sea siempre el tema, hasta el punto en que la gente diga que empalagoso, digamos sí, qué bueno, porque entre más Jesús, más bueno o mejor, para usar mejor español, mejor es la cosa por acá. Estudio de la vida de Jesús es algo que hacemos. Si usted no forma parte, lo invito a que se una a alguno de estos grupos. Como congregaciones, tal vez en este país a veces hemos dejado de lado la figura de Cristo, lo cual es impensable. Que cristianos dejen de lado la figura de Cristo para analizar las complejidades del Antiguo Testamento en sus temas teológicos o los temas fancy y elegantes y bonitos del Nuevo Testamento en sus complejidades teológicas de escatología o demás. Que no me malentienda, a mí me encantan esos temas, pero tienen que partir de una base cristocéntrica, una comprensión clara de quién es Jesús, porque es el Dios revelado. Entonces las cosas por su orden. Vamos a primero, conozcamos a quién es Dios, y la manera más clara de conocer quién es Dios en las Escrituras es viendo al Hijo, que nos lo revela como un ser, que Diego decía la semana pasada, encarnado, un ser encarnado. Por eso somos tan insistentes acá en que se trata de Cristo, y por eso nos llamamos cristianos, porque son pequeños Cristos, le decía. Ahora, obviamente la pregunta directa es: ¿de qué manera nos incomoda a ustedes y a mí el Jesús bíblico? ¿De qué manera Jesús no es lo que ustedes y yo esperaríamos o quisiéramos que fuera? Hace unos 10 años, Barna saca un estudio, esta organización o agencia que es encargada de datos, estadística. Lamentablemente, voy a ser sincero, aquí usé ChatGPT, le pregunté: amigo Chat, ¿me podrías ayudar a buscar estudios de Costa Rica sobre respecto de no creyentes y quién cree en ellos que es Jesús? O sea, ¿cómo describirían a Jesús? Y Chat me puso: no hay nada de eso. No sea baboso. Entonces tuve que ir a buscar opciones en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Barna, tampoco había demasiadas, pero hace 10 años, básicamente establecía que la mayor cantidad de personas no creyentes veían a Jesús simplemente como un líder religioso. Hasta ahí. No, como un líder religioso como cualquier otro, como Mahoma, como Buda, como Confucio, como quien usted quiera ver. Moisés. Obviamente para esas personas Jesús representa piedra de tropiezo, obstáculo, por el hecho de no verlo como quien realmente es, que es más allá de un mero líder religioso. Dios mismo, encarnado, es como debemos comprender a Jesús. Pero no solo para el no creyente, hay expectativas que no se cumplen respecto de quién es Jesús, a veces para nosotros también. Nuestro podcast número 2 se llamó Jesús Salvador y Jesús Señor, y hablábamos con detalle acerca de cómo a veces estamos muy dispuestos a tomar a Yeshua, Dios salva, pero no estamos dispuestos a someternos al Kyrios, al Señor que es también. La palabra Señor no quiere decir que era un doncito. La palabra Señor quiere decir que era el tata. O sea, que era el jefe, el amo, el que daba las directrices, el que guiaba los procesos. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El Señor como tal en estos procesos, en estas referencias, es el que tiene la autoridad de decir que sí y que no. Y veíamos en el episodio número 2 de este podcast, hace ya casi 3 años, del podcast que hacemos, que a veces somos rejegos para someternos a la autoridad de el único que puede atar nuestras conciencias. Hablaba con alguien de esta congregación y le decía que nosotros como protestantes nos sometemos a lo que las Escrituras nos dicen para nuestras conciencias, para nuestra vida, para nuestras conductas. Es nuestra tradición. Nuestra tradición es el principio de que la suficiencia de la Escritura está dada para que podamos a partir de ella ser equipados para toda buena obra, y por ende no requerimos fuentes aledañas, no requerimos fuentes adicionales, no requerimos la tradición, por ejemplo, una serie de prácticas y costumbres que hayamos acomodado a través de los años. Ojo, la Biblia no es la única fuente, hay otras fuentes válidas, pero la Biblia es la fuente última, la fuente final, la fuente definitiva. Y entonces en la Biblia vemos a Jesús y vemos lo que nos revela Dios mismo, con un claro llamado a que eso transforma nuestras vidas y nos modifica y nos cambia, y tiene todo el derecho y la autoridad de hacerlo. Así que podamos nosotros ser no solo seguidores del Salvador, sino también discípulos del Señor.
Otra opción, por ejemplo, de cómo nos incomoda este Jesús es ver que era un líder servicial. En el liderazgo actual, tal vez en el mundo corporativo, estamos acostumbrados a un liderazgo de órdenes, de imposición, de yo digo y aquí se hace. Y Jesús es un líder chocante, en el sentido de que su forma de entender el liderazgo es a través del servicio. El que quiera ser el mayor de ustedes, que se haga esclavo de todos. Y en la congregación entonces, por supuesto que también nos puede chocar, porque tal vez si venimos acostumbrados a un esquema de liderazgo autoritario, yo digo y se hace, nos dice, en el mundo cristiano, si usted quiere ser el mayor, lávele los pies a la gente. Si usted quiere ser el más importante en una congregación, encárguese de servirle a la mayor cantidad de personas. Entregue su tiempo, entregue sus posibilidades, entregue su conocimiento para las otras personas. Y eso, claro que nos choca, porque en nuestra mente la pirámide va hacia arriba y todos queremos escalar la escalera corporativa y llegar al tope. El mayor de nosotros, en esta congregación, el mayor debe ser el que más le sirve. Y ahí yo puedo decir que en esta congregación hemos puesto, cuando hacemos nuestros esquemas de capacitación para el equipo de servidores, hemos puesto una pirámide, pero la pirámide es inversa. El equipo de pastores le corresponde estar en la parte baja de la pirámide, sirviendo al equipo de líderes y coordinadores que sirven también a la congregación como tal. Esa es la forma en la que se los hemos presentado, y aquí no me deja mentir todo el que haya estado en lo que llamamos PITS, que es nuestro tiempo de pensar cómo servimos en la congregación. Y así que debe serlo, y yo puedo dar fe que la persona que más trabaja, que más se esfuerza, que más da su tiempo, es Diego. Nadie entrega más en esta congregación, nadie sirve más que Diego, y lo puedo decir porque lo veo directamente. Así que no, cuando lo ha presentado y cuando lo he visto, puedo decir, en mi caso, y puedo dar testimonio de eso, no es pura hablada, no es, como diría mi mamá, material de colchón, o sea, paja. Es una referencia como de los años 50, porque ya, yo creo que ya los colchones no tienen paja. Digo, de los años 50 que mi mamá escuchó, porque por supuesto que mi mamá nació en los 90. Por aquello de que hoy iba a ir a almorzar a la casa de mis papás. Del verbo ya no. Hay muchas otras opciones de cómo Jesús nos incomoda, pero por supuesto que estoy hablando de que incomoda para bien. Incomoda para bien, incomoda en el sentido de que no es lo que esperaríamos o sobre todo lo que quisiéramos, pero es lo que Él es, quien Él es. Y por eso es clave que vengamos a las Escrituras a verlo y a exponerlo y a decir, ok, y nos sometemos. ¿Cuál es su área específica en la cual Jesús no es lo que usted quisiera, sino lo que Él realmente es, quien Él realmente es, y eso te incomoda, te choca, te lleva a otro esquema? Número 1. Adicionalmente nos regocijamos por un Dios minucioso que cumple hasta los detalles. Vea a Dios actuando en este proceso. Está cumpliendo hasta lo del tipo de ofrenda que debían dar, hasta la cantidad de días que había para circuncidarlo, el tiempo de la purificación. Un podcast que sale esta semana que viene, vamos a hacer detalles en ese tipo de cosas que hoy por tiempo no puedo hacer. Pero vea a ese Dios minucioso. Hace poco hablaba con un amigo no creyente, ha hecho varios intentos, así como que mete primera y luego mete neutro, y luego primera y neutro y así. Y me decía, mae, pero es que, ¿cómo va a ser que usted me está diciendo que el Dios que hizo todo, que es creador de todo, que lleva todo, se preocupa por mí en si yo tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Y yo sé que para él, yo lo entiendo, para él eso es como, sí, que es esta babosada. Pero de mi perspectiva más bien era como, sí, o sea, el Dios que hace todas esas cosas, que hizo lo cósmico, se preocupa por mí en el día a día. Ayer estábamos con los jóvenes, teníamos invitado a Franco que estuvo con nosotros y decía, contaba la historia de cómo él le enseñó a patinar a su hijo. Y yo la tomaba porque decía, Dios está dispuesto a enseñarme a patinar. No, tal vez no literalmente, pero está dispuesto a enseñarme esas cositas. Cuando la vida, así le decía yo a mi esposa, cuando la vida me cuesta, cuando la vida me está costando. Hace poco le decía a mi esposa, últimamente la vida de esta parte me ha estado costando. Y en esos momentos en los que la vida cuesta, Dios es un Dios minucioso que está dispuesto a cumplir hasta los detallitos.
No es el famoso relojero que hemos comentado en otros momentos, que hizo el reloj y se fue, sino que es un Dios presente, y por ende entonces podemos descansar en Él, porque Dios está actuando y está obrando en los detalles que quiere trabajar y obrar en su vida, en las partes de su vida, perdón. Eso quiere decir que sus aflicciones y dificultades están también en las manos de Dios. Sus dolores, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones hacia el futuro también están en las manos de Dios. Y sus gozos, sus alegrías también están en las manos de Él. Así que podamos descansar en un Dios que es minucioso, que es detallista, que tiene el tiempo de hacer mover los planetas y tiene el tiempo de preocuparse por uno de sus hijos, que hasta los pelos de la cabeza los tiene contados. Y adicionalmente, una de las cosas que nos queda clara es, si vimos a un Dios en ese cumplimiento, vimos a un Cristo que es quien Él es, otra clara es que nosotros debemos permanecer humildes a la luz de esta historia continua que está escrita por Dios mismo. ¿Y a qué me refiero con permanecer humildes? La semana pasada tuvimos los bautismos, y fue un evento lindísimo. Se bautizaron 4 jóvenes y pues se llenó el lugar y había un montón de gente y estábamos en comunidad y la disfrutamos un montón, y todo el mundo del grupo como tal decíamos qué bonito se pasó. Y yo en la noche reflexionaba, estaba leyendo Corintios, y entonces reflexionaba en 1 Corintios 3. Había luchas en Corinto, porque como que había llegado Pablo, y había llegado Apolos, y había llegado Pedro, entonces unos estaban diciendo, yo me pongo la camisa del Saprissa y soy campeón, y yo me pongo la camisa de Heredia y no soy campeón, y así. Y Pablo les dice, vean. Tomen en cuenta una cosa, aquí ni Apolos es nadie, ni Pablo es nadie, ni Pedro es nadie, todos ustedes fueron bautizados en un nombre, dicen el nombre de Jesús. Así que, y este era el versículo que me llegaba, entendiendo la foto, viendo la foto que por ahí circuló, que vimos en varios espacios, la grande, ¿no? La de los bautismos, la que estábamos todos ahí en general, y yo decía, el 1 Corintios 3, no importa ni el que riega, ni el que siembra, ni el que riega, porque es Dios quien ha dado el crecimiento. Estamos a unos meses de cumplir 3 años como congregación, y obviamente que han cambiado las cosas. Hoy tenemos una invitada que estuvo con nosotros cuando nos reuníamos en el salón de abajo, y me dijo, ¿por qué cambiaron? Yo le dije, es que han cambiado las cosas. Sobre todo, hay como 20 chiquillos ahí en ese salón ahorita que están volviendo locas a mi esposa y a las demás teachers. Entonces también queríamos movernos y demás. Y todo eso me ponía a pensar, y yo decía, aquí simplemente jugamos el rol que Dios ha puesto para nosotros en este momento. Permanecemos humildes, entendiendo que la historia la está escribiendo Dios mismo. Y en las cosas en las que Él hace, acciones positivas que podemos tomar y con las que nos regocijamos, las tomamos. Y en aquellos momentos en los que parecen tiempos oscuros para la iglesia, sabemos que Dios está presente en ese momento. Si la iglesia salió de la Edad Media, ¿cómo no va a tener también ahorita la fuerza y la posibilidad de Dios de, en este siglo complicado, en este siglo progre, en este siglo difícil, también llevar a su iglesia en el proceso que corresponda? Y nosotros, yo viendo esa foto me sentía como José y María, viendo lo que Dios hace y diciendo, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Y yo pensaba para mis adentros, me maravillo por quién es Dios, me maravillo porque es el que da el crecimiento, me maravillo por lo que hace, me maravillo por Cristo haciendo y transformando la vida de personas. Hoy hablaba también con otra persona y le comentaba de alguien que en algún momento era un joven, por el que probablemente no se daba una peseta, porque usted hubiera dicho, no, vea, ese muchacho para ningún lado. Y hoy verlo reformado, verlo transformado por el Señor, verlo en una búsqueda constante, entusiasmado, queriendo conocer de Cristo semana con semana, es donde usted dice, me maravillo, pero nunca me maravillo de la obra de mis manos.
No, me maravillo de la obra de las manos de Dios. Me maravillo de lo que Dios hace en la vida de las personas. Y me maravillo, lo hablábamos ayer con los jóvenes en un estudio pequeño que hacemos, me maravillo de haber sido encontrado digno de servirle a Él, de haber sido puesto a su servicio. No por obra mía, no por poder mío, no por valor mío, ni de nadie de esta congregación, del equipo de servicio, ni demás, sino por la obra que Dios hace y que Él determina la historia que escribe. Así que como comunidad, que podamos ser una comunidad que se enfoca siempre en Cristo, que entiende los momentos, la continuidad, el cumplimiento, que ve ese Antiguo Testamento y busca a Cristo, pero adicionalmente que es una comunidad humilde, una comunidad que mantiene una perspectiva bíblica de Jesús y una comunidad que en la vivencia individual se regocija por este Dios minucioso que cumple y que revisa hasta los detalles de sus vidas y de las mías. Si le parece, oramos y cerramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti a maravillarnos de lo que hiciste, de lo que sigues haciendo, de lo que harás, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites conocerte. Gracias porque estás con nosotros. Te pedimos sobre todo, Señor, que podamos, como María, guardar en nuestros corazones las cosas que hemos visto y guardar en nuestros corazones las cosas que hemos vivido, Señor, a las que nos has llevado. Y te pido, Padre, por favor, que podamos ser siempre siervos, siempre serviciales, y que seamos fieles en ver a Cristo, a Jesús, como quien realmente es, como se nos ha revelado, como las Escrituras nos lo muestran, no como quisiéramos nosotros que sea, no poder malearlo a nuestra voluntad, Padre. Permitirnos ser obedientes, permitirnos ser sumisos ante el Señor que tiene la autoridad. No nos permitas entrar en disputas de autoridad, Señor, que no tienen ningún tipo de línea, de vínculo, Padre. Te pedimos, por favor, también, por todas estas personas, todos nosotros, todos los que estemos pasando por alguna circunstancia familiar, alguna circunstancia de sufrimiento, alguna circunstancia de dolor, alguna circunstancia de enfermedad, Señor. Te pedimos que en medio de eso, este pasaje, o cualquier otro, Señor, nos muestra un Dios cuidadoso, un Dios detallista y un Dios minucioso. Que, Señor, hizo las Pléyades y, Señor, hizo las estrellas, pero a su vez también se dignó en venir a morar en su pueblo, en poner su tienda y morar en medio de ellos, en medio de nosotros, Padre, para tener cuidado de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta semana podamos aplicar y vivir lo que hemos visto el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.